Buenas tardes a todos. Primero que todo, hola, Kim. Ahí estamos. Hola. Ay, puña, alguien le dio y se salió. Ay, vamos a ver. Don Frank se salió. Bueno, ahorita de entrar otra vez. Vamos a ver. Ok. Es nada más de darle ahí entendido, ok. Ya le dimos. Okay. Perfecto. Vea, don Hernán, voy a aprovechar, ahí está doña Ana, que es una señora casi la competencia suya, nada más que doña Ana tiene 90 años y doña Ana, don Hernán tiene 92. Así 91. Que, 91, perdón. Ya le estaba poniendo uno más. Cumplo 91 el año entrante. Bueno, pues son entonces de la misma. Bueno, doña Ana entonces me voy a congelar para esperarla a usted. Muy bien. Qué bien, doña Ana, excelente. Bueno, Kim, bienvenida entonces. Bueno, Voy a muchísimas hacerte gracias. grande aquí, perdón, te voy a hacer en y grandota. Igual. Y además, ahí. Ya la hice con anfitriona, Lela, yo. Ok. Listo. ¿Están viendo la pantalla completa ya? Sí. Podés hacerla todavía más grande, creo. Sí. Porque ahí puedes ponerla. Ahí está perfecto. Súper bien. Nada más voy a moverme esto para acá, Ahí está. Ok. Bueno, gracias a las chicas por invitarme una vez más a compartir con ustedes un poquito de información, yo creo importante, necesaria, porque dolor de hombro o un síndrome doloroso de hombro es una de las afectaciones más recurrentes que se pueden ver en los servicios médicos. Después, ojo, solo después de dolor lumbar o las lumbalgias que la gente conoce, o dolor a nivel cervical. Si bien es cierto, un dolor de hombro en un paciente adulto mayor es un poco diferente a como yo lo voy a abordar con cualquier otra población. Por muchas características, por muchas cosas que van a incidir en ese dolor de hombro. Entonces, la idea de esta charla que preparé es pequeña, pero con información actualizada. Prácticamente es lo que nosotros hacemos aquí en el consultorio, en la clínica de Rehab and Science, en donde no me voy a poner a hablar de cuáles son todas las lesiones más comunes de hombro, porque me puedo sentar a hablar horas de dolor de hombro, sino cuáles son también esas otras características que yo en el día a día le puedo prestar atención y puedo hasta cambiar, mejorar para evitar a largo plazo que me aparezca. Entonces, eso es para que tengan una idea un poco mayor, que no siempre son diagnósticos que estamos acostumbrados a escuchar, como las tendinitis, las bursitis, todas esas cosas que ya todos conocemos que son las lesiones ortopédicas, sino que también puede ir un poco más allá. Y para poder diagnosticar una lesión de hombro, realmente el personal de salud tiene que llevarse su tiempo y hacer una evaluación adecuada y una anamnesis exhausta para poder entender, comprender de dónde es exactamente que está viniendo el dolor. Al menos esa es la forma de trabajar de nosotros. ¿Y por qué les explico esto? Porque estamos acostumbrados a escuchar constantemente esos nombres usuales de artrosis de hombro, lesiones del manguito rotador, todas las itis que se puedan imaginar, bursitis, tendinitis, algunas lesiones del bíceps también femoral y demás, pero el dolor, para que el dolor aparezca en un segmento, van a ser muchas cosas que influyen a que eso suceda. Nosotros hoy sabemos y nosotros les explicamos a los pacientes que el dolor tiene una característica biopsicosocial. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando a mí me empieza a doler una estructura,
ojo, sin haber tenido un mecanismo de trauma, es porque hay varias cosas, no solamente una, sino varias características que me están influyendo en que ese dolor en mí aparezca. ¿Y cuáles son esos factores biopsicosociales? Bueno, familia. Si de repente estamos pasando por alguna situación de estrés, de ansiedad, de depresión, todos aquellos sentimientos siempre van a aflorar en mi cuerpo. El cuerpo los va a externar, los va a sacar, lo vamos a somatizar. Y eso es muy usual en la población adulta mayor. ¿Qué más? Si hacemos o no actividad física, eso puede influir considerablemente. Algunos o gran porcentaje de adultos mayores tienden a moverse lo menos posible en el día. Y si yo sumo las horas en que pasa en una sola posición, eso puede ser otro factor que a mediano o largo plazo puede ayudarme a que aparezca o que aflore algún dolor, entre muchas otras cosas. Entonces, habiendo dicho esto, habiendo dicho este preámbulo, vamos a ver lo que usualmente nosotros en fisioterapia podemos valorar y evaluar y tratar. Entonces, el síndrome de hombro doloroso es un cuadro clínico muy frecuente en el adulto mayor y ojo, un 10% de la población a nivel mundial va a presentar un dolor de hombro, pero un 21% en adulto mayor. O sea, realmente el adulto mayor va a tener una prevalencia alta para que esto aparezca, pero es más común que aparezca en mujeres que en hombres. Los problemas de hombros caracterizados típicamente por un dolor o una disminución del rango articular son causas comunes de dolor en el adulto mayor. Esos cambios degenerativos predominan en esos pacientes, tanto la lesión del manguito rotador como inflamaciones o rupturas del tendón o la porción larga del bíceps. ¿Qué quiere decir esto que yo acabo de mencionar? Hay dos escenarios, yo siempre les explico a los pacientes. Está el escenario en donde mi paciente sufrió un mecanismo de trauma. Resulta que un sábado, un domingo se levantaron con toda la energía del mundo y quisieron limpiar todas las ventanas porque es que la vieron sucia. Entonces ese día me voy a dedicar a limpiar las ventanas y voy a moverme en ese movimiento en específico, pero no es un movimiento que yo hago usualmente. No, ese día lo hice. O ese día, la verdad es que quise mover los muebles de la casa. Entonces yo pido ayuda de repente a alguien para ayudar a que me ayude a mover los muebles, pero empiezo a mover todos los muebles y no son cosas que usualmente hago. Entonces al día siguiente, la persona va a decir, ay, mira, es que tengo un dolor de hombro. Si ponemos a ver qué fue lo que hizo, no solamente ese día, sino el día anterior, va a decir, ay, mira, si es que me puse a hacer el fin de semana cosas que no usualmente hago. Entonces vamos a tener movimientos repetitivos o esfuerzos que el paciente no estaba acostumbrado a hacer y empiezan a aparecer algunos dolores. Ahí existió un mecanismo. La persona estaba haciendo algo el fin de semana diferente a lo que hace el resto de la semana y evidentemente es normal o es muy esperable que aparezca algún tipo de dolor. Pero está el otro escenario, les digo yo a los pacientes. Está el escenario en donde la persona llega a consulta y dice, vea, es que me duele el hombro. Ok, ¿qué hizo? No hice nada. ¿Nada diferente a lo que viene haciendo? No, no he hecho nada. Yo no, de hecho, ni hago ejercicios. Yo solamente paso mucho tiempo sentada, me levanto de repente a hacer las cosas de la comida, que el desayuno, que el almuerzo, que la cena, pero yo no me pongo a hacer como muchas cosas. Tengo alguien que me ayude en la casa. Entonces nosotros decimos, ok, no existió un mecanismo de trauma. Entonces, ¿qué será? Usualmente en el primer escenario, donde la persona se movió mucho e hizo cosas diferentes, muy probablemente ahí vamos a tener las famosas o conocidas lesiones de tejido blando, tendinopatía, lesión del manguito rotador, algún tipo de inflamación. Pero en el segundo escenario, usualmente no deberíamos de encontrar ninguna lesión del tejido blando, sino que ese dolor puede ser una sumatoria de varias cosas que la persona ha hecho. Razón por la cual es muy importante, es indispensable
que cuando se empiece un proceso de recuperación, al menos en el área de fisioterapia, traten de llevar o que se les evalúe de una manera exhaustiva, que valoren muchas cosas, y la primera sesión de valoración es mucho de conversar con la persona. Cuénteme cómo es su día, para poder entender cómo es el entorno de ese paciente, porque resulta que el entorno influye más en los dolores de lo que uno cree. Entonces, como les mencionaba, a la parte de historia clínica, cuando yo me siento a hablar con un paciente, la información que me dan de ese dolor es súper importante. Detalles que tal vez uno creería que no son relevantes, lo son. Por ejemplo, cuando vayan a visitar a su fisioterapeuta o a su médico, pueden darles, deberían de darles estos detalles para que ellos sepan por dónde va el camino a trabajar. ¿Y cuáles son? Bueno, ¿hace cuánto tiempo tengo este dolor? Si la lesión o el dolor es crónico o agudo, así de diferente va a ser la intervención y el tiempo de evolución de ese dolor o lesión o de tratamiento. ¿Cómo inició ese dolor? Lo que les venía explicando, sin una razón aparente o con algún mecanismo de trauma que hice, porque los dos tienen vías de acción totalmente diferentes. Luego, ¿cómo es o cuáles son las características de ese dolor? Nosotros nos cuesta muchísimo describir los dolores que tenemos. Por eso es cuando al menos nosotros nos sentamos con los pacientes y decimos, ok, te voy a dar una lista. Lo que vos sentís te quema, te arde, o es una punzada, o es presión. ¿Se irradia algún otro segmento o se queda muy local? Todas estas características me ayudan a mí a poder entender, según cómo describan el dolor, poder determinar de dónde es que está viniendo ese dolor de hombro que el paciente está presentando. Y la ubicación es muy importante. Si es un dolor exclusivamente en la articulación del hombro, ya sea por delante, por detrás, arriba, pero en el hombro, o es que yo le digo hombro, pero es que en realidad me empieza desde el cuello, como que me viene desde aquí, llega al hombro, y a veces viene como que me baja el codo, y cuando estoy muy mal, como que me llega hasta la mano. Pero primero empiezan a decir, no que les llega todo hasta la mano, empiezan a mencionar el hombro, porque quizá ahí fue donde empezó. Entonces, esas características son muy importantes que ustedes las hablen, las comenten con el personal de salud en el que están, porque nos da información, como les dije, valiosa para poder saber hacia qué camino tenemos que tomar. Y yo les voy a ir dando ejemplos que me ha pasado a mí en la consulta para que vean por qué les digo esto. Entonces, dice, un correcto diagnóstico. Suele ser un poco más difícil que el diagnóstico en personas adultos mayores que en jóvenes, debido a varios factores. El primero, cambios naturales producidos en estructuras articulares y tendinosas a causa de la edad. Bueno, ya sabemos que a partir de cierta edad ya empiezan procesos degenerativos en mi cuerpo, articulares, artrosis, desgastes, son cosas, digamos, esperables. Pero, ¿qué tal si yo les digo que hay estudios en donde muchachos jóvenes de edades de colegio, que son deportistas, que juegan básquet, que juegan fútbol, se les ha hecho algún tipo de resonancia magnética o TAC y ellos aparecen con algún tipo de desgaste, ya sea en su columna vertebral o en alguna articulación, pero no tienen dolor. Sí pasa mucho. Lo que pasa es que en las personas jóvenes, primero su umbral de sensibilidad es muy alto, son personas muy activas, la calidad del músculo es muy buena, entonces tienen muchos factores por los cuales quizás los dolores no aparezcan, pero sí también pueden tener algún tipo de desgaste en un segmento, nada más que son personas asintomáticas. Y uno dice, bueno, ¿cuál es entonces qué influye para que yo sea sintomático y otros sean asintomáticos? Muchas cosas, entre ellos la edad o cuánto nos movamos o no. El moverse es una buena garantía de que vamos a tener un periodo
de una buena calidad de vida, porque la calidad de las estructuras me refiero a ligamentos, tendones, músculos, son de mejor calidad y se mueven más y mejor, son más flexibles. Entonces, la aparición de algunos dolores o lesiones son más tardíos. O está el otro ejemplo de vicios posturales en la vida diaria, que esto es muy común de ver, que al mantenerse por años, ojo, eso es muy importante, al mantenerse por años, nos condicionan a la aparición del dolor en estructuras intrínsecas del hombro. Bueno, yo ahorita les voy a mencionar un ejemplo gráfico, pero yo les voy a contar primero algo que me ha pasado. Hace poco atendí a una señora en la cual tenía una fractura de la cabeza del hombro. Entonces, por su edad avanzada y por muchas alteraciones, enfermedades de fondo, pues una cirugía no era una opción para ella, porque era muy riesgoso para su salud. Entonces, mandaron a hacer una fisioterapia. Sabemos que en ese caso la fisioterapia va a intentar ayudarle todo lo que se pueda, pero para esa lesión necesitaba una cirugía, nada más que por factores intrínsecos de la persona, pues obviamente no se puede dar. Pero yo llego a la casa de esta paciente y le digo, bueno, yo necesito entender cómo es su día, cuénteme. Vea, yo es que me levanto a cualquier hora. Hay un área de la sala donde yo me siento, paso mucho tiempo ahí. Yo quiero conocer esa área de la sala. Y fui y me senté en el sillón de la sala. Y yo dije, wow, el sillón es muy suave. Entonces, se les juro, confortante. Si yo quería ahí quedarme hecho un puñito también. Pero uno debería hacerse un puñito por ratitos, no muchas horas en el día. Entonces yo le explicaba a la paciente, vea, yo le voy a explicar algo. Yo, que soy una chiquilla de 37 años de edad, yo me siento en este sillón y mi cabeza se va a hacer hacia adelante. Y yo estoy jorobada totalmente. Yo estoy tirando la cabeza hacia adelante. Y yo voy a querer subir el hombro. Vea, ahí me cuesta. No estoy mintiendo. Ahí me cuesta. Lo siento bloqueado el movimiento. Está bloqueado. Entonces, es diferente que si yo me pongo en una posición erguida, mi cuello está neutro, aquí es más fácil para mi articulación moverse. Entonces, esos vicios posturales pueden que en el momento no vayamos a tener ningún problema, pero a largo plazo pueden influir en características de la estructura como tal. Yo les pongo a veces el ejemplo del dedito. Mi dedito no tiene nada, pero yo al dedo le puedo hacer esta posición. Yo le hago esta posición porque él me da para que yo lo llegue a esa posición, pero no es el dedo originalmente no me llega tanto hacia atrás. Si yo me quedo con el dedo así, horas, días, a largo plazo le voy a generar una lesión a esta articulación porque la estoy llevando a una posición que no es normal en él estar. No en el momento, pero a largo plazo. Bueno, lo mismo pasa cuando tenemos posturas o posiciones viciosas durante mucho tiempo que no me ayudan a mi cuerpo. Ya hoy día no hablamos en fisioterapia de malas posturas y buenas posturas. Hablamos de posturas que me generan estrés o posturas que me ayudan a moverme correctamente. Entonces, esta es una postura que me genera mucho estrés para mi cuello y cuando yo quiero mover la articulación, me bloquea un poco el rango normal de él. Si a mí que no tengo nada, me molesta hacerlo, a alguien que tenga algo de fondo, un proceso degenerativo, le va a molestar más. Entonces, estas cosas uno se las explica. Por eso es que sería ideal uno conocer el entorno del paciente. ¿Dónde es que pasa la mayor parte del tiempo? ¿Cómo es su día a día? Para poder también ayudarles y poder entender que hay cosas en el día a día que hacen que pueden influir directamente en el dolor que van a presentar. Y ojo que yo hablo mucho de dolor, no lesión, que eso son dos cosas totalmente diferentes. Como les dije, el dolor no significa lesión. El dolor simplemente es una alarma que se enciende
se activa y que me dice, hey, hey, hay algo malo que está pasando, que necesito empezarle a prestar atención a eso que me está sucediendo en este momento. El dolor, de hecho, si buscamos el concepto del dolor, si lo googlean, el dolor tiene por concepto que es una experiencia, ojo, experiencia sensorial desagradable que puede implicar o no una lesión de una estructura o potencial lesión de esa estructura. En pocas palabras, puede que a mí me duele el hombro, pero puede que no tenga nada en el hombro. Como puede que sí. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo sé que no tengo una lesión en la cual no debería de moverme? O cómo yo tengo una lesión que más bien el movimiento es lo indicado para esa lesión o para ese dolor. Bueno, el personal de salud. Por eso es que es importante la valoración, no dejarse un dolor tanto tiempo y visitar al personal de salud para que se me dé una adecuada valoración, para que valore, no para que trate un síntoma, sino que valore esos rangos de movilidad y que me hagan a mí funcional, que al fin y al cabo eso es lo que necesitamos. Luego, ¿a qué se debe el dolor de mi hombro? Bueno, hay muchísimos factores por los cuales mi hombro va a doler, como les mencioné al inicio. Ahí están todas aquellas lesiones ortopédicas, todas las itis, todas las que vengan por un tema degenerativo de la estructura, pero también puede que a mí me duela el hombro, pero que sea un dolor referido hacia esa estructura. Como por ejemplo, algún tema cardíaco, alguna cardiopatía, alguna enfermedad pulmonar o alguna lesión ósea. Estas primeras que yo acabo de mencionar, los que me deben de encender esa luz de que algo puede estar pasando, es más el personal médico. Por eso que en algunas ocasiones, cuando a mí me vienen sin haber visitado al médico, pero yo veo los dolores que son comunes y recurrentes, que sean musculoesqueléticos, digo, si esto es normal, pero a veces digo, esto no es de mi área y hay que hacer una valoración más profunda porque esto no es común en una lesión musculoesquelética. Por ejemplo, una vez me vino a consulta un señor que hacía un plan de ejercicios y venía con un edema en su tobillo. Y él vivía o vive en Liberia. Y en Liberia pasó por todos los fisioterapeutas y como le dolía el tobillo, entonces su diagnóstico era que tenía un esguince de tobillo. Bien, él viene a consulta conmigo y yo veo que tiene un edema, una inflamación, edema. Y yo, este edema, cuénteme, ¿usted se dobló el tobillo? Es que eso es lo raro, viera, que yo nunca me doblé el tobillo. Sí, y un día me empezó esa inflamación y me molesta un poquito porque está inflamado, obviamente. Y yo, claro. Sí, y yo, bueno, vea, vamos a empezar por el hecho que eso no es una inflamación, porque inflamación es cuando aparece recién después de un mecanismo de trauma. O sea, me doblé el tobillo, me caí, me golpeé, un golpe directo. Ese es un mecanismo de trauma. Y es normal que se hinche un poquito. Pero si usted no se golpeó, si no se dobló, si no nada, y está ese edema ahí grande, y usted le han hecho terapia y todo, y no se quita, yo eso no lo voy a tocar. ¿Pero por qué? Yo, no, porque es que eso no es normal en una lesión musculoesquelética. Usted va y se me va a hacer un ultrasonido de un vascular periférico para que le haga un ultrasonido Doppler para ver qué es lo que está pasando porque está ese edema. Y ese señor tenía una obstrucción de la vena safena y a los 2 días lo estaban operando. Entonces, a veces queremos que nos traten algo que no sabemos qué es y a veces ni el personal tiene idea qué es porque fue atendido muchas veces por un esguince, porque le dolía el tobillo. Entonces la gente es común decir que tiene un esguince porque está en el tobillo, pero no le tienen esa malicia para ver que es normal musculoesquelético y que no. Entonces nosotros, si yo en algún momento veo a un paciente que tiene un dolor en una estructura y yo digo, qué raro, eso no es normal, yo lo voy a mandar donde el médico. Le voy a decir, ok, vaya donde el doctor y que me le hagan exámenes de todo.
ultrasonidos o placas o exámenes de sangre para ver cómo está todo en su cuerpo, a ver qué es lo que está pasando, por qué tiene este dolor, que eso no es normal que pase. Ya sabemos por dónde va el asunto, por dónde debería ir el asunto. Entonces, por eso es importante que el paciente sea valorado por ambas áreas, por la parte médica y también nosotros como fisioterapeutas, que somos los que trabajamos el tema del dolor. Pero viene este otro nombre por ahí, último e importante, que es muy común para nosotros ver, que son aquellas neuralgias. Yo puse neurológicas cervicales, pero son neuralgias cervicales. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Bueno, les voy a presentar un segmento cervical y es prácticamente lo que yo les había mencionado ahorita al principio con el ejemplo de estar sentado mucho tiempo en un silloncito, todo como suavecito, pero que yo voy a tener mi cuello hacia adelante, hacia adelante. Eso se llama protusión cervical, que es como la imagen que está aquí en el centro, aquí protracción, ve aquí dice protracción, protusión. Nosotros le decimos protusión cervical. Entonces, esta imagen, esta primera que aquí tengo este mouse moviéndose, este es un segmento cervical neutro. Y aquí en ese segmento cervical neutro, fíjese que no hay nada de estrés para las vértebras. Aquí las vértebras están maravillosamente posicionadas, nada tiene que generarle dolor o tensión y él no va a dar problemas. Pero resulta que si yo empiezo a mover el segmento cervical, me perdió esto, yo empiezo a mover el segmento cervical hacia adelante y lo empiezo a protuir, vean cómo se ve el segmento cervical hacia adelante. Aquí están estas vertebritas en rojo, cómo esas vértebras se van hacia adelante. Esto me le genera mucha tensión a ese segmento cervical y eso me puede traer problemas a mediano o largo plazo. Hay un 60% de dolores que nosotros atendemos de hombro en fisioterapia que tienen origen cervical. Así como lo oye. 60% de dolores que tienen origen cervical. Entonces, si el paciente no se cayó, no se golpeó, no hizo un mecanismo de trauma duro en el fin de semana o en los días anteriores previos a cuando apareciera el dolor, y no entiendo por dónde viene el tema del dolor, lo primero que voy a hacer es valorar el cuello, a ver qué es lo que pasa. Y cuando yo empiezo a valorar el cuello, a ver qué es lo que pasa, empiezan a haber cambios en la sintomatología de ese dolor. Entonces ahí le explicamos al paciente qué es lo que pasa, cuénteme cómo es su día, a qué se dedica, todas esas cosas incluyen. Entonces el paciente empieza a sentir que el segmento articular se mueve más y sin dolor. Por ejemplo, yo tuve el año pasado, antepasado, todavía estamos en el tema de fuerte pandemia, como todavía estamos, lo que pasa es que a veces no sé, siento como que ya nos olvidamos del tema de pandemia desde que el presidente quitó las mascarillas. Era una maestra de escuela que ella iba a dar clases, pero como estaba en teletrabajo, daba las clases virtuales, pues pasaba todo el día sentado frente a una computadora y ella no estaba acostumbrada a estar sentada. Entonces, como pasaba todo el día frente a una computadora, adivinen, ella pasaba la mayor parte del tiempo encorvada con el cuello hacia adelante, porque es la posición que todos optamos cuando nos cansamos de estar sentados. Y venía con un hombro, entre comillas, congelado. O sea, ella quedaba así. Había un hombro que llegaba arriba, pero el otro no pasaba de ahí. Y lo intentaba y no pasaba y no pasaba. ¿Qué pasa? ¿Haces algún deporte? No. ¿Te golpeaste, te caíste? No. Entonces, claro, yo digo, ay, sí, ella pasa sentada, ella no tiene por qué tener un tema inflamatorio de la articulación porque no ha hecho nada con ella. Entonces empecé a hacer un tratamiento que nosotros, el método se llama Mackenzie, y empezamos a hacer un tratamiento en el cuello y en una sesión pasó de estar aquí a subir el hombro. Yo el hombro no lo toqué, yo lo que toqué fue el segmento cervical. Entonces, y ella me decía,
O sea, no puedo entender cómo me trabajaste el cuello y mi hombro se movió. Y yo, ah, viste, eso es magia. Eso es lo que pasa, es que la parte cervical influye considerablemente en todo lo que es tren superior. Muy posiblemente, algunos dolores que tengamos, posiblemente, por eso hay que evaluar, que pasen en la mano, que pasen en la muñeca, que pasen en el codo, que pasen en el hombro, puedan tener un origen en el segmento cervical. Todo esto es un solo segmento para nosotros, pero todo va a ir dependiendo de la valoración, por eso menciono mucho el tema de la valoración. Está este dolor neuropático. Ahí se mete cuando el paciente me da características de ese dolor. Bueno, Kimberly, el dolor resulta que no se queda aquí. ¿Te duele el hombro? Sí, me duele el hombro. ¿Y se queda ahí? No. El dolor a veces baja. Baja por aquí y llega a veces un poquito al codo. Y a veces para dormir, viera que me duele la mano o me duele el cuello. Me levanto en las mañanas con el cuello tieso. Y conforme pasa el día, ya como que se mueve más, pero ahí se queda en el hombro. Cuando los dolores tienen características eléctricas, como que arden, como que quema, como que se siente un hormigueo, usualmente tiene una connotación neuropática y eso puede venir de un nervio. Entonces ahí hacemos tratamientos específicos para ese nervio, ya sea desde la parte central, nosotros aquí en fisioterapia, o sea, desde el cuello, como lo hice con la maestra, el ejemplo de la maestra, o también hay otros tratamientos que se llaman neurodinamia, en donde yo muevo trato de movilizar el tejido neural, o sea, yo trato de movilizar aquellos nervios para que dejen de darme irritación o dolor en un segmento en particular. Luego está la otra parte, que es más muscular, ahí viene la carnita. Y digo viene la carnita porque no todo es muscular. Nos encanta a todas las personas decir, cuando algo me duele, es que vea, estoy tensa, estoy contracturada, tengo unas pelotas. Si a mí me tocaran ahorita el brazo, me van a sentir unas pelotas increíbles porque yo trabajo todo el día con mis brazos, porque yo hago ejercicio, porque hago muchas cosas para que se tengan pelotas ahí. Pero las pelotas son asintomáticas, a mí no me duele nada, entonces yo a esas pelotas que tengo ahí ni las vuelvo a ver, las dejo ahí quietitas. Pero resulta que hay algunas cosas que se llaman puntos gatillos o bandas tensas. No son contracturas, puntos gatillos o bandas tensas. Y eso es como, por ejemplo, esta imagen que yo aquí estoy mencionando, viendo con el mouse, donde hay unas X, ¿las ven? Bueno, esos son músculos del cuello. Esos son un par de músculos en el cuello y esas X son exactamente los puntos donde hay un punto gatillo. Y un punto gatillo es como el origen, el epicentro, en ese musculote, el epicentro donde está más retraída las fibras y yo con solamente que logre hacer un tratamiento en ellos, que usualmente lo que hacemos en un dolor miofacial es una técnica que se llama pulsión seca, que es donde metemos como agujitas de acupuntura, liberamos esa tensión y ya dejan de sentir dolor referido. Vean estas otras imágenes que están a la par de esas del cuello. La persona aquí donde ven rojo, muy rojo, son los puntos donde más le duele. Y vean esta imagen, a este señor le duele el hombro. Sí, al señor le duele el hombro, es con donde más le duele, pero también le duele la mano, los dedos. Ven aquí hay unos deditos donde se ven rojos, pero también le duele como por la escápula, aquí atrás. Y a veces se siente medio algo ahí en el trapecio y a veces se siente algo como por delante, a veces. Entonces ahí es donde uno también debería de palpar, ver, sentir, aflojar, relajar, hacer muchas cosas con los pacientes, porque puede que también la parte miofacial entre en juego. Volvemos a lo mismo, el dolor tiene un componente multifactorial, entonces puede que a mí me duele el hombro y puede que influya las posiciones constantes en las que estoy en protusión y además tengo unos músculos escalenos y esternocleidomastoideos, esos nombres rarísimos que tienen aquí en el cuello y están tensos. Entonces, entre estar en protusión y tener esto duro, todo sumó para que aflorara un dolor en el hombro. Por eso les decía, hay que intentar evaluar
muy bien y de manera completa a un paciente para poder entender cuáles son esos factores que me pueden influir en ese dolor. Y entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Muévanse, movernos. El ser humano está hecho para moverse, el ser humano no está hecho para estar quieto, para estar acostado, para estar sentado tantas horas. Eso no nos ayuda en absolutamente nada, eso puede empeorar. Antes, en la vieja escuela, se decía, cuando yo tenía un dolor, bueno, trate de no usar ese hombro. Cuando a mí, yo le digo a mis pacientes, cuando usted tenga un doctor o cuando usted tenga un fisioterapeuta que le diga, no mueva ese hombro, perdónenme, pero yo no sé si él está actualizado. Yo digo, él es de la vieja escuela y no sé si eso me vaya a ayudar o no. Y a veces, dependiendo cómo esté mi paciente en mi consulta, yo le digo, no. Vea, póngase en blanco y nada más escúcheme a mí lo que vamos a hacer. Vamos a movernos. Pero es que el doctor me dijo, no, vea, deme un tiempito. Si usted ve que usted mejora, seguimos así. Y si usted no mejora, pues yo le digo al doctor, fui yo la que le dije que no debió de haber hecho eso. Pero yo necesito que usted se mueva. Porque resulta que cuando nos movemos, oxigenamos los músculos. Y no solo los músculos, se oxigenan los nervios. Entonces, ya dejan de sentir esas punzadas, ese ardor, esa quemazón, ese hormigueo, con solamente movernos. Necesitamos que el cuerpo, que todo se oxigene. Eviten las posturas prolongadas, eviten estar tanto tiempo sentados, eviten estar tanto tiempo acostados. No se automediquen sin saber ni entender la razón por la cual duele. Si ustedes vieron el ejemplo que yo les puse de la cabeza hacia adelante, eso es algo mecánico. Si yo una estructura la tengo en una posición y yo quiero mover otra, no lo puedo hacer. Yo me puedo tomar todos los analgésicos, los antiinflamatorios, los relajantes que sean y no va a hacer ningún cambio en mis síntomas. ¿Por qué? Porque es algo mecánico. Entonces, mecánicamente tiene que resolverse. La fisioterapia activa. Hoy día la fisioterapia no es pasiva. La fisioterapia no es que ustedes se acuesten en una camilla y yo les ponga todas las corrientes. Por ejemplo, imagínense, la mamá de Nina y de Mariela es paciente mía y viene con un dolor de rodilla. Yo he trabajado ya ambas rodillas de doña Flori y este dolor de rodilla era diferente a la anterior. Y yo le decía, qué raro, es que me duele así hasta. Entonces las características de ese dolor no eran comunes como las características de la rodilla contraria. Y yo le dije, venga, vamos a valorar su espalda. Mi espalda, sí, vamos a hacer estos y estos movimientos. Y doña Flori mejora y su dolor se quita de la rodilla haciendo un movimiento de espalda, de la zona lumbar. Porque ella lo que tiene es un dolor reflejo desde su espalda. Entonces, no todo lo que a mí me duele en un punto quiere decir de que ahí está el origen. Puede que el origen esté más arriba o más abajo. Por eso es que es importante que ustedes expliquen muy bien y detalles de sus dolores para que el personal de salud, en este caso nosotros los fisios, podamos saber qué líneas tomar acorde a los que ustedes digan características de sus dolores. La actividad física regular, como les mencioné, movernos. Y hay algo muy importante. Resulta que usualmente el adulto mayor duerme muy pocas horas. No duerme tantas horas como la población en general más joven va a dormir. Y resulta que entre menos horas vayamos a dormir, entre menos reparador sea ese sueño, el nivel de cortisol en nuestro cuerpo va a estar alto. Y él también se sube cuando yo me estreso muchísimo. Y ese bandido cortisol hace estragos en mi cuerpo. Ese cortisol hace que, que me empiecen a aparecer un proceso de hipertensión, hace que me empiecen a doler las articulaciones, hace que me empiece a doler que se me inflamen algunas estructuras, hace estragos y hace que todo me duela. Son esos pacientes que uno escucha, es que, ay, es que hoy me duele esto y también me duele aquí. No, todo me duele. Hay que preguntarse, ¿está durmiendo bien? ¿Cómo es la calidad de sueño? ¿Usted se siente cansado o está bien? ¿Por qué? Porque si no, entonces hay que preguntarle a su médico que nos ayude con algo en donde podamos consumir para que nuestro sueñito sea más reparador. Pero no solamente eso, porque no podemos depender al 100% de algún medicamento, sino es movernos. Si nosotros nos movemos, nos cansamos más, nos oxigenamos, todo fluye muchísimo más y eso puede ayudarnos a que lleguemos a la noche y tratamos de descansar
y tener un sueño reparador. No importa, aunque sean unas 4 o 5 horas, pero que usted diga, no, yo me siento descansada, la verdad es que yo me siento bien. Entonces, todas las cosas, por más mínimas que sean, de verdad que influyen. Por eso, y el sueño es algo de las cosas más importantes para tomar y hablar con un paciente con un dolor crónico. O sea, aquellos que tienen más de 6 meses. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Yo sé que deben de tener un montón por ahí. De fijo, sí, eso te iba a decir, hay un montón. Voy a, vamos a ver, ahí, para que nos veamos todos. Dale. Ahora sí, aprovechen. Ahí, bueno, la primera, doña Irma, adelante. Ok, yo tengo hace días un dolor aquí en el cuello y me duele la cabeza. Ajá. No es un dolor incapacitante, pero sí me irradia hacia acá y me duele mucho el cuello y aquí. Yo tengo artrosis. No sé, me imagino que tendrá un poco desgaste de las cervicales, no sé. Pero sí, el doctor mío me mandó de un neurólogo, pero yo no creo, no sé si tengo algo que ir donde un neurólogo. A ver, es importante, a ver, nosotros referimos al neurólogo cuando yo veo que en fisioterapia yo hice algunas cosas y el paciente no mejora. Cuando no tiene efecto, yo digo, ah, no, aquí hay algo que esté pasando que en fisioterapia no está teniendo ningún resultado. Y ahí es donde uno los refiere, donde el especialista. Es normal que con algún tema, voy a poner entre comillas tema porque puede que si el dolor sí pueda ser por esa artrosis, pero pueda que no. Pueda que, como les mencioné anteriormente, se deba a varios aspectos en su vida diaria que influyen para que él aparezca. Entonces, podría visitar primero un fisioterapeuta si no está siendo tratada ahorita, que sería lo mejor. A veces, antes de referirlo donde un especialista, el mismo doctor los manda donde el fisioterapeuta para ver si tienen un efecto antes de ir donde un especialista. A ver si el dolor cambia, si la sintomatología se quita antes de buscar a ese especialista. Entonces, a lo mejor sí sería como ideal que sea evaluada por un fisio para la parte mecánica de su cuello, a ver qué es lo que está pasando, entender un poquito el entorno para poder ayudarle y ser como más asertivo a eso que está teniendo. Pero es muy común que cualquier alteración a nivel cervical nos genere un dolor o un dolor irradiado hacia mi cabeza o hacia mi escápula, puede que baje también un poquito más atrás o hacia el hombro. Ok, gracias. Con mucho gusto, doña Irma. ¿Quién más quiere hacer una consulta? Pongo ahí, me hacen así, yo las veo. Así que no hay ningún problema. Pueden hacer la consulta. Yo, bueno, aprovecho yo también, porque quien vieras que, bueno, yo observo muchísimo la postura bueno, tanto los señores que van a las clases como inclusive la misma mami, que tienen la cabeza hacia adelante. Eso que pusiste. Yo he visto que los mandan como a echar como para atrás un poquito y eso les alivia mucho. Es así, ¿verdad? O sea, que cuando están mover. Sí, es parte del tratamiento de las opciones a realizar del método Mackenzie, pero resulta que hay muchas variaciones de la dirección de preferencia. ¿Qué quiere decir eso? Puede que alguien hacer nada más esto no mejore, no haga nada. Puede que alguien, esto sí, pero es el fisioterapeuta el que sabe cuáles son esos movimientos después de hacer esto. Puede que nada más sea hacer esto, puede que hay que empujarse, puede que hay que empujarse y hacer hacia atrás, puede que haya que hacerlo acostado, puede que hay que hacerlo acostado boca abajo, acostado boca arriba. Son muchas las variaciones y las opciones que tenemos para explicarle al paciente lo que debe hacer antes de esto. Entonces, a veces si uno le dice, sí, haga esto, puede que no le hagan nada y diga, esto no funciona. Es que ese no le funciona, pero los demás puede que alguno de esos puede ser que algunos sí. Ajá, buenísimo. Exacto. Perfecto. Gracias. Con gusto.
¿Alguien más tiene alguna consulta? Tienen que aprovechar. Es el momento. Doña María, usted que estuvo malita del hombro, ¿cómo lo está ahorita? ¿Tiene ya apagado el audio? Cualquier cosa. No, ahorita estoy bien, después de que me hicieron el último tratamiento que me hizo la fisioterapeuta, ya se me corrigió, pero lo mío se debe a la polimialgia que yo padezco. Yo padezco de polimialgia reumática. Entonces es un mal sin remedio, digamos, se alivia, pero no se cura. Sí, Entonces sí. con la terapia, ya la fisioterapeuta había estado practicando varias cosas hasta que ahora me hizo esa otra punción y ya me alivió. Con esa se me alivió el dolor, porque ya tengo un mes sin dolor. Eso es Bueno, buenísimo. me quitó el tai chi, ¿verdad? Me dijo Sí, que sostenía mucho el hombro también, porque doña Sí. María es súper deportista, ¿verdad? Ella se mueve de noche, digamos, de todos los checks ella tenía todo bien, pero siempre seguía con ese dolor en el hombro y le hizo la observación que si en Tai Chi permanecía con una posición mucho tiempo, le dijimos, bueno, podría ser y ya ha funcionado más bien. Entonces, o sea que sí, efectivamente la fisio ha sido como, ¿verdad? La que le volvió a su hombro. Acabo de terminar de otra terapia, me acaban de hacer la hora de terapia, me acaba de pasar. Buenísimo. A mí me hacen terapia cada 8 días. Súper bien. Sí. Por la polimialgia. Doña María Sí. Julia, ¿usted que abrió ahí el audio? Sí, Adelante. sí. ¡Ay, qué bandida! Sí. Aquí ya la veo. ¿Cómo están? Bien todos, Bien, ¿verdad? doña María Julia. Ay, doña Sí. María. Vea, no, yo tengo un problema bastante difícil. Yo hace 20 años me caí aquí en el jardín y me saqué el hombro, porque el hombro me llegó a la oreja, porque, bueno, y yo solita me lo monté. Y sonó, me costó, porque estaba casi desmayada, sonó cracks donde montó, ¿verdad? Sí. Llegó mi esposo y me dice, ¿qué te pasó? Y le digo, me caí nada más, ¿verdad? Pero claro, y fui a cortar unas flores y había llovido Se y eso fue. resbaló. Me Sí. resbalé. Sí, me fui para donde el médico y me dice, no, es cuestión de operación, es el manguito rotador, pero tal vez con fisioterapia se mejore. Me mandó donde una criatura, no recuerdo el nombre, especialista en hombros, maravillosa. Ella me hizo levantar el brazo, yo levanto el brazo, pero yo soy artrósica. Y últimamente haciendo tai chi y haciendo los ejercicios, yo siento el dolor desde acá, desde arriba de la cabeza, baja y me afecta el hombro. A veces por eso no levanto mucho los hombros, ¿verdad? Porque no sé. Y me está afectando demasiado. No sé si es postura. Cuando veo televisión, yo creo que estoy de medio lado. Eso estaba poniéndome atención. Ahora voy a irme a fijar cuando vea la novela a ver Exacto. cómo es que me siento, ¿verdad? Exactamente, muy Porque bien. eso es cuestión de observación y uno es animal de malas costumbres, ¿verdad? Sí. Ay, sí, porque sí, es como mi lugar donde me siento, pero yo creo que es incorrecto. Porque me di cuenta y le decía al doctor que, claro, ahora los carros como tienen su pantalla al frente, no se da uno cuenta si puedes volver a ver bien hacia atrás. Es Y cierto. un día desconfié de la pantalla y me volteé, pero no pude. Tuve que volver el cuerpo, ¿verdad? Ajá. Para poder ver hacia atrás. Quiere decir que sí estoy un poco lesionada, ¿verdad? Lo que está desbloqueada, sí, en un movimiento. Sí. Ajá. Y esa es la razón por la cual ese dolor baja del cuello un poquitito al hombro. Hay que desbloquear esos movimientos. Sí, sí. Porque la teoría nos dice que cuando hay un rango de movimiento limitado, dolor alto. Pero cuando el rango de movimiento se recobra, ya el dolor baja. Entonces, yo no puedo trabajar el dolor cuando alguien tiene una limitación a los rangos de movimiento del cuello. Yo tengo primero que trabajar que esa persona se pueda mover adecuadamente en los rangos ideales para que, por consiguiente, el dolor baje. Entonces, siempre jugamos nosotros con esa teoría y por eso es que no podemos trabajar solamente el síntoma. Sí. Ayer, por ejemplo, hice un pancito y usé el estribo, porque era con estribo. Y inmediatamente me respondió aquí arriba, ¿verdad?
Ujú, Y claro, yo soy artrósica, ¿verdad? ujú. Eso sí, pero y uso mucho la tijera de podar porque trabajo mucho en jardín, pero también me afecta, ¿verdad? Me Sí. afecta. Antes tenía mucha fuerza, ahora le digo al muchacho que me ayuda, corta vos, y yo lo suavecito, ¿verdad? Porque sí he disminuido. Claro, ya voy para 80 años, ahora en noviembre, pero uno como que Sí. tampoco piensa eso, quiere seguir haciendo lo mismo. Ujú. Y uno trata de hacerlo, pero quizás no se puede, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, puede que su tema de cuello, puede que el tema de la artrosis influya en él, pero puede que no, puede que sea simplemente otra cosa aparte de él. Entonces, no hay que normalizar ni justificar los dolores. Si es que yo tengo este dolor porque yo tengo este tema crónico, entonces es normal que yo tenga ese dolor. No, 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 no. Vaya, Ay, qué bueno que me revise. estás diciendo eso, porque ya Sí. yo dije, es mi cuerpo, ya, ¿verdad? No, no, eso es normalizar los dolores y entonces va a quedarse con ese dolor mucho rato, hasta el momento en donde ya no va a poder mover el hombro, ya ahí sí se cronificó ese dolor y más bien va a ser más lento el proceso de recuperación. Pues sí, Ujú, decirle a Marielita que ponga tu teléfono, porque claro mañana que me sí. voy a salir del país y Ajá. entonces regreso hasta noviembre. Ah, Pero ok. entonces sí, pero sí necesito, eso que acabas de decir es lo que me está pasando a mí. Yo creo que es postura. Bueno, no sé qué será. Uno inventa, ¿verdad? Como para consolarse, pero Exacto. Justifica todo. Exactamente. exactamente. Sí, sí. Doña Ana Bueno, Mari, gracias, doña María gracias. Julia. Yo después le paso los contactos de Kim, claro que Sí, sí. sí. Y doña Ana Mari, ábrase el audio, porfa. Gracias. Muchas Ay, gracias por la charla, ¿verdad? Quería preguntarle, Claro. duermo de medio lado, ¿ok? Entonces, a veces yo amanezco, me paro y digo yo, ay, es que puse mal el cuello. Entonces, porque uno mete el brazo o así o la mano, ¿cuál sería, cómo hace uno para no, pues para dormir bien con la posición correcta? Antes hablábamos de malas posturas y buenas posturas, yo creo que se lo dije al principio. Ya hoy no hablamos de malas posturas o buenas posturas, lo importante es estar cambiando la posición. Pero, por ejemplo, lo que es importante siempre es tener, si lo que le molesta el cuello es que el cuello tenga un soporte, como lo debería tener la zona lumbar, que es la curvita que tenemos en la zona baja de la espalda. Entonces, yo a algunos pacientes les digo, vean, cuando nosotros nos acostamos en la almohada, usualmente ponemos la cabecita, pero el cuello queda no como un soporte, porque ponemos es como la oreja ahí, pero el cuello no queda con ningún soporte. A veces les indico que traten de agarrar un paño mediano, lo hacen como un rollito pequeño, entonces el soporte, un soporte debe quedar a nivel de mi cuello y la almohada ya queda aquí. Entonces, el cuello va a amanecer súper bien descansado, no le va a molestar, pero lo importante es que en el transcurso de la noche, ojalá trate de moverse bastante, cambie constantemente de posición, no se quede en una sola posición, porque el tema de la posición prolongada es lo que nos puede generar de repente una molestia a mediano y largo plazo. Yo no tengo nada, pero si yo paso toda la noche en una misma posición, fijo me voy a levantar con el dolor de hombro o el dolor de cuello, o el dolor de muñeca. Pero si yo me muevo constantemente y además trato de que si tengo de verdad, ya apareció una molestia en mi cuello, yo puedo poner algo que me dé soporte al cuello como tal y también como con mi almohadita para que no me duela. Muchas gracias. Con mucho gusto. excelente. No sé, ¿alguien más tiene alguna consulta? Porque es el momento. Vean, Yo, Sí, es un doña lujo Andrea. poder tenerla, así que aprovechenla, porque no, yo realmente pocas a veces veces recomiendo tanto. Ella es buenísima. Muchas cuando gracias. hacemos los ejercicios y yo tengo a veces que rotar el hombro, me suena como clic, 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 clic y yo siento como el cosito. ¿Eso qué es? Es normal que algunas articulaciones tengan chasquidos, ese crack, crack, ese crack, crack. Y algunos son
así súper fuertes que se escuchan. Yo escucho cuando las personas aquí en el consultorio van subiendo las gradas y digo, ¡ay, qué es ese sonido, esas rodillas! Pero algo muy importante a tomar en cuenta, si el chasquido no le genera dolor, no le dé importancia, no le dé mente. Lo malo está cuando ese chasquido me genera dolor, pero si no hay dolor, todo bien. ¿Pero a qué se deben? Bueno, se deben varias cosas. Puede ser que la estructura tenga un poco de inestabilidad funcional, o sea que hay que fortalecer un poquito más los ligamentos estabilizadores de esa estructura, de ese hombro, o a veces hay un poco de aire en la cápsula articular y hace que al movernos suenen estructuras. Pero no quiere decir de que hay algo malo en ella, sino son como burbujitas de aire en la cápsula articular que hacen que suene la estructura. Pero eso no quiere decir de que haya artrosis, ni que está mal, ni que algo le va a pasar, por más feo que suene. Pero sí debería de tratar de hacer ejercicios de movilidad antes de hacer un ejercicio con ligas o con alguna mancuernita o cualquier movimiento, pero trate de hacer ejercicios de movilidad. Es como para preparar la estructura antes de hacer cualquier movimiento. También puede que si pasamos mucho tiempo sentados, la parte torácica también tenga muy poco movimiento. Entonces, en algunas ocasiones, cuando tenemos hasta un problema de hombro, yo los mando a hacer movilidad de tórax para que todo este segmento superior se mueva muchísimo mejor y de manera congruente. Entonces, eso también le puede ayudar muchísimo a que no le duela. Y si aún así haciendo todo esto, algo sigue molesto, el sonido persiste, puede ir a un lugar para ser valorada, a ver qué es lo que está pasando con esa estructura, pero de verdad, si no duele, no hay problema alguno, francamente. Muy bien. Pues Doña Irma fue, yo no sé si doña Irma levantó la mano otra vez, o decía, no, es que lo vi como, no, creo que No, en realidad no había levantado la mano, estaba oyendo todo eso y no sé si yo estoy mala postura, si es artrosis, qué es, porque yo hago ejercicio todas las mañanas, ya sea que camine o hago yoga o hago hidroquinesia, pero en las tardes paso mucho rato sentada. Entonces no sé Lo que hay si que es... hacer es tratar de, en el día a día, trate de levantarse de a poquitos. Está sentada viendo su novela o una serie o lo que sea, levántese, haga algo y se vuelve a sentar. Levántese, Sí. recoja esto y se vuelve a sentar. Trate de que sea tantísimas horas en una sola posición. A ver si con solamente hacer ese cambio ve una diferencia. Puede ser, no sé, pero sí desde hace días, el dolor aquí y me irradia hacia la cabeza y me agarra dolor de cabeza. Sí, claro. Entonces no sé por dónde anda el daño, no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Es importante entonces que la valoren. Sí. Vean, Para que ahora vamos a pasar el Doña teléfono de donde está Kim, ¿verdad? Esa frase, no normalizar el dolor, es lo que buscamos aquí, ¿verdad? Porque como bien se los repiten todos los, ¿verdad?, entrenadores que trabajan con nosotros, no debe haber nunca dolor cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Y cuando hay dolor, hay que ir donde Kim. No, mentira, es en serio. Es en serio, cuando hay dolor, tiene que ir donde Kim. No, a ver, el punto es el siguiente. Yo lo que quiero es que haya una funcionalidad y que estemos con 150 años, todos pura vida, ¿verdad? En el sentido de que no tengamos, ¿verdad?, dolor, ¿verdad? Que no haya ese malestar que lo que nos permita es precisamente no tener una funcionalidad, ¿verdad? Que lo que buscamos es justamente que se pueda dar ese movimiento sin dolor. Entonces no hay que normalizar los dolores, ¿verdad? Hay que buscarles el porqué de ese dolor y saber que está en nuestras manos, ¿verdad? Poder trabajarlo y que nunca es tarde, ¿verdad? A veces eso que decía doña María Julia, ¿verdad? Es que ya yo, después de, ¿verdad?, de que me caí, creo que es parte de mí. Siempre tenemos cómo mejorar y si podemos disminuir, ¿verdad? Y si lo podemos llegar a quitar, imagínense qué maravilla sería, ¿verdad? No, y lo peor es que uno justifica el dolor. Totalmente, Sí. así es. Sí. Sí, así Doña es. Katy, quería preguntar, doña Katy. Adelante, ábrese ahí el audio. Buenas tardes. Yo lo que quería preguntar era las almohadas esas que son
curvitas sirven en realidad. Las que Sí. tienen como una Un cosita. relieve. Sí, Ujú. porque esas hacen la función más o menos de esta cosa. Ajá, exactamente. Sí. Si no tienen eso, entonces hacen eso que les mencioné de un pañito, hacerlo como un rollito y ponerlo en el segmento cervical. Ujú. Ujú. Pero la almohada no debe ser muy gruesa, ¿verdad? No, no debe ser muy gruesa. Ujú. Las dejo porque acaba de llegar mi sobrino de sorpresa de Estados Unidos. Nieto. Qué lindo. Nieto, perdón. Sobrino, nieto. Es el nieto. Hasta luego, doña Katy. Hasta luego. Hasta Ok. luego. Chao. Bueno, Yo también las dejo y muchísimas gracias. Muchas Me gracias. encantó gracias. su Muchas la gracias. charlita. Muchas gracias a y todos. Marielita, Sí. pásenos la dirección. Con mucho gusto, ahorita les paso todo el contacto de Kim, que lo tengo por aquí. Y Ok. gracias, Kim, por tu tiempo, por Con este mucho espacio gusto. de aprendizaje. La verdad es que siempre es un gusto poder tenerte y que nos des toda una lección, ¿verdad? Creo que esa es la única manera de poder nosotros mejorar, sabiendo Es una charla muy de muchas productiva. cosas, ¿verdad? Así es, son charlas Muy bien. productivas donde aprendemos. Así Con que mucho gusto, es un placer. feliz fin de semana para vos, para todos los que están Igualmente. aquí, que disfruten mucho el fin de Muchas semana. gracias. Igual Muchas para Muchas ustedes. Hasta gracias. luego. Vénganse. Luego. Excelente charla. Buenas Buenas tardes. tardes. Muchas Chao. gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, don Lino. Muchas gracias. Chao. Bueno.